Vamos a continuar hablando acerca de la salvación. La salvación es el proceso que inicia con tu liberación espiritual y continúa con tu transformación mental desde un nuevo nacimiento, porque el propósito de la salvación es darnos vida divina para convertirnos en personas que reflejen el carácter de Dios. Es a lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo, porque en realidad es que somos personas que estamos siendo transformadas mientras esperamos nuestra redención final, que tiene que ver con nuestro cuerpo mortal. Dios dejó el panorama completo de nuestra redención plasmado en las fiestas, plasmado en el tabernáculo, aún en el ciclo productivo de la vida. Y en relación a las fiestas, es por eso que Jesús muere en una fiesta de Pascua como el Cordero que nos libera de vivir como esclavos del pecado, y en una fiesta de Pentecostés cumple la promesa que está escrita en el libro de Ezequiel, que está detallada muy claramente, que dice: y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes, les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones, y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Mira qué promesa, y se cumplió en Pentecostés. Aquí se resume magistralmente la intención de Dios para enviar a su Hijo para liberarnos de nuestra condición. Entonces vemos que en Pascua el Mesías libera, y en Pentecostés nos empodera para vivir de acuerdo a su voluntad, derramando su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es importante anotar que en Pentecostés ocurrieron dos sucesos trascendentales para la humanidad. El primero se dio en el monte Sinaí, cuando el Rey soberano de la creación, que es nuestro Padre eterno, entregó por escrito la instrucción de cómo deben vivir los ciudadanos de su reino. Es lo que conocemos como las tablas de la ley. Esta representa la mente, el carácter, el corazón de Dios. Hablan de su justicia, de su santidad. Esta ley le muestra al ser humano que fue creado para vivir de esa manera. De lo contrario, estaría errando al blanco, es decir, saliéndose del curso establecido por Dios. Y el otro suceso fue cuando Jesús venció la muerte y ascendió gloriosamente a los cielos. Este suceso que se dio en la fiesta de Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo, cumpliendo entonces la promesa de Ezequiel, esa promesa que cité hace un momento. ¿Y cómo se ligan esos dos sucesos de Pentecostés? Cada evento está relacionado con un pacto de Dios con su pueblo. Y hay un versículo que nos da luz. Segunda de Corintios 3 dice que Dios nos ha capacitado para que seamos siervos del nuevo pacto, no basado en la ley, sino en la obra del Espíritu, porque la ley condena a muerte, pero el Espíritu da vida. Entonces, en el primer Pentecostés se entregó la ley escrita de Dios, y esa ley nos hizo ver nuestra condición de pecado, nuestra incapacidad de obedecer a Dios, comprendiendo que la muerte es la consecuencia del pecado. Y la muerte no es que salgas de este mundo, la muerte es que estés desconectado de Dios, que no estés conectado a la vida, y Dios es la vida. Pues la rebelión es prácticamente tu decisión de emanciparte de la única fuente de vida para el ser humano, que es Dios y su palabra. La ley entonces nos hacía ver nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad de obedecer la voluntad de Dios a causa de nuestra naturaleza caída. Por eso necesitamos un Salvador, y Yeshua muere en la cruz para liberarnos de ella. Y como Él es la vida, porque Él es la palabra, solo Él tiene el poder de reconectarnos con Dios. Y como leímos anteriormente, ahora que comprendemos nuestra condición, incapacidad, y aceptamos un Salvador, a Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único autorizado para ayudarnos a entrar en el nuevo pacto con Dios. Ese nuevo pacto que está basado en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en la obra de transformación para dar el fruto que demuestre que realmente somos hijos de Dios. En el nuevo pacto no se invalida la ley escrita del Sinaí, sino que ahora el escritor de la ley, quien es el Espíritu Santo, viene a vivir en nosotros, o sea que nos convertimos en su templo. Él está aquí para ayudarnos en nuestra debilidad y nos prepara para nuestra redención final. Ahora estamos conectados a la vida divina para poder vivir en justicia y santidad. Por eso la salvación sin transformación es una falsificación. ¿En qué consiste entonces el proceso de transformación? Consiste en dejar de vivir desde esa mentalidad sensual, animal, natural, para vivir desde nuestra nueva condición espiritual, al ser guiados por el Espíritu Santo y su palabra. En Judas 1:19 se hace una distinción clara acerca de las personas que no tienen el Espíritu Santo, las personas que no han experimentado un nuevo nacimiento. Dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. En la versión NTV se dice que son las personas que se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu Santo de Dios en ellos. Y la palabra griega para sensual
es esta y significa animal, natural, sensual. Lo que quiere decir es que antes de ser liberados vivíamos desde la vieja naturaleza que se describe como un estado natural bajo o bestial, es decir, como animales. Y los animales viven por su instinto, es decir, que vivíamos solamente para satisfacer los placeres y deseos físicos, donde solo buscamos lo nuestro sin tener en cuenta a Dios. Y Jesús viene a restaurar nuestra condición espiritual para aprender a vivir ya no por nuestros deseos que luchan dentro de nosotros como animales, sino guiados por el Espíritu Santo. En Santiago 1:15 dice que los malos deseos nos llevan a pecar y que cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Pero como hijos de Dios debemos ser más que oidores de la palabra, ya que al practicar la palabra de Dios, nuestro carácter se va transformando a la imagen de Cristo. ¿Por qué se llama fruto del Espíritu Santo? Pues es para que entendamos que nunca será el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Pues si ese fruto o ese nuevo carácter viniera como resultado de nuestros logros, se llamaría el fruto de mi esfuerzo personal, no el fruto del Espíritu. Y es allí donde es preciso entender cuál es la clave para dar ese fruto. Primero miremos lo que dice Gálatas 5. En este capítulo se describen dos listas. En la primera se describen a los sensuales, y la segunda, a los que son guiados por el Espíritu. Recuerda que los sensuales son los que no tienen el Espíritu Santo, pero quiero también que hagamos una aclaración. Cuando nosotros somos liberados por Jesús y nacemos de nuevo, se inicia una obra en nosotros. Y cuando estamos dando nuestros primeros pasos, somos cristianos que tenemos al Espíritu Santo, pero nos llama la Biblia, se refiere a estas personas que apenas nacieron de nuevo, a cristianos carnales. ¿Por qué? Porque apenas están transformando su manera de pensar y están aprendiendo a dejar de vivir por sus instintos o por su carne y están aprendiendo a vivir por el Espíritu Santo. Entonces vamos a encontrar cristianos en los que se van a manifestar estas obras de la carne, pero no es normal que nos quedemos allí manifestando esas obras. Lo normal es que seamos transformados y seamos guiados por el Espíritu Santo y vivamos de la manera que a Dios le agrada. En Gálatas encontramos una lista que muestra las cualidades de una persona guiada por el Espíritu Santo y otra que camina aún en la carne. Eso significa que hay dos enfoques para la formación de nuestro carácter, la carne o el Espíritu Santo. En Gálatas 5:19 al 21 se nos dice que cuando seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y en la Escritura se nos recuerda que cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En contraste está descrito en el verso 22 la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y es amor, gozo, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y control propio. La pregunta es, ¿cómo logro dar el fruto del Espíritu Santo? ¿Recuerdas que Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer? La clave está en esto. Si analizas las ramas de la vid, te vas a dar cuenta que ellas están puestas en la vid y no están haciendo ningún esfuerzo para dar fruto. Lo que tienen que hacer es permanecer en la vid. Ellas no luchan para dar fruto, permanecen en la vid y dan fruto. Por eso entender que no depende de nuestro esfuerzo o habilidad, sino de rendirnos y de permanecer en Jesús y su palabra, es la forma en que el Espíritu Santo produce su carácter en nosotros. Si nos rendimos para aprender y practicamos permanentemente lo que Él nos enseña, pues como dice la Escritura en Juan 15:26, Él nos da la revelación de Jesús. Y entonces esa amistad con el Espíritu Santo es lo que nos permite llevar fruto y tener un carácter como el de Jesús. Todo esfuerzo humano para producir algo divino es inútil. Eso es trabajar en nuestra carne. Lo que debemos es esforzarnos en no satisfacer los deseos de la carne, en elegir bien, en elegir al Espíritu Santo para que Él produzca esas cualidades mediante una rendición continua. Por tanto, no trabajes en tu fruto, trabaja en tu relación con el Espíritu Santo y el resultado será el fruto. Gálatas 5:16-18 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Invierte en tu intimidad con el Espíritu Santo.
Desarrolla una relación de amistad y honra con Él. Búscalo con la disposición de seguir su guía diariamente, continua y permanentemente. Esa guía que vas a encontrar a través de su palabra. Y el resultado es que llevarás su fruto, es decir, un carácter de hijo de Dios que es el propósito para el que fuiste salvado. Que la promesa de Ezequiel se manifieste a través de nosotros. Que Dios te bendiga.